Muy bien. Estoy compartiendo. A ver, confírmeme. ¿Sí? Estoy compartiendo. López. Sí, profesor. Ya, listo, perfecto. Comenzamos, ¿ya, jóvenes? A ver, comenzamos, ¿ya? Porque si no, el tiempo nos resulta corto a veces. Clase número 3 de prevención de riesgos, semana 28, ¿no? Bueno, yo estoy contando desde el 1 de marzo, la semana, ¿no? Pero la clase no corresponde al curso, es la semana número 3, ¿no? Cada clase es una semana prácticamente, ¿no? Hoy día 8 de septiembre del 2021 es acá. Listo, 2021, ¿no? Tenemos acá el tema de hoy día, que es la identificación, dice, la identificación de peligro y evaluación de riesgos, dice, ¿no? Evaluación de riesgos, ¿no? Docente de la Vista Sánchez Andrade, tenemos la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, ¿no? Que es muy importante en una empresa, ¿no? Todo el que va a poner su taller automotriz, todo el que va a poner una industria, una fábrica, ¿no es cierto? O una pequeña microempresa en casa, necesita hacer siempre una identificación de peligros. Ah, hay peligro acá en mi taller, por más pequeño que sea, ¿no? Por más pequeño que sea. O, o una evaluación de riesgo, ¿no es cierto? Entonces vamos acá a los conceptos generales. Identificación del peligro, dice. Constituye una herramienta muy importante del sistema de gestión, porque es un sistema de gestión, ¿no? Lo cual permite conocer en los diferentes procesos. Mire, nos permite conocer en los diferentes procesos las condiciones o situaciones que pueden causar lesiones y enfermedades a las personas, así como otros múltiples daños. ¿No es cierto? Bien claro está. ¿Qué cosa es evaluación de riesgo? También es una herramienta de gestión, ¿no? Para la planificación del sistema de gestión, debido a que hay que priorizar los riesgos de acuerdo a un nivel de criticidad establecido. Las acciones preventivas se desarrollan en función de los riesgos priorizados. ¿Ya? Entonces, el riesgo se evalúa en función de la probabilidad. Miren acá, el riesgo se evalúa en función de la probabilidad de que ocurra el daño y las consecuencias del mismo. Entonces, ¿en qué herramienta se basa la evaluación de riesgos? En la probabilidad, ¿no? Y las consecuencias del mismo riesgo, ¿ya? Para establecer el nivel de probabilidad NP, su sigla, del daño, se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado. Se nos vamos metiendo más adentro, ¿no? El nivel de deficiencia detectado en una máquina, por ejemplo, ¿no? De una estructura de construcción, ¿no? Y si las medidas de control son adecuadas según la escala de los CPPs, etcétera, ¿no? De máquinas, etcétera, etcétera. Tenemos acá evaluación de riesgo, ¿no? Es baja cuando el daño ocurrirá raras veces. Es media cuando el daño ocurrirá en algunas ocasiones, ¿no es cierto? Alta, el daño ocurrirá siempre, casi siempre, por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros trabajamos, por ejemplo, trabajamos en un torno, en un taller de industrias metálicas, supongamos, ¿no? Tenemos de producción, una industria de producción. Y tenemos, por ejemplo, el torno sin guardas. Las guardas son una especie de protectores de rejillas cuando nosotros vamos trabajando, para que nadie se acerque, ¿no? A meter la mano, o inclusive para nosotros mismos, ¿no? En caso de algún atraco, podemos todavía tener la opción de que esas rejillas nos puedan cuidar las manos, ¿no? O se puede enganchar la ropa, se puede enganchar en el molinete que da vuelta, ¿no? Molinete que en la parte que da vuelta del torno, porque nos puede agarrar con todo ropa y agarra y nos guaraquea y nos jala semejante fuerza que tiene, ¿no es cierto?, el torno, dependiendo del tamaño y la potencia, ¿no? Entonces, este daño sería alta, ¿no? Porque ocurriría siempre, ¿no? Si no lo tenemos con guardas. Entonces, hay una probabilidad ahí, ¿no? Hablamos de una probabilidad, lo que está acá. El riesgo se evalúa en función de la probabilidad de algo, de que ocurre el daño y consecuencia. Dice, para establecer el nivel de probabilidad, tenemos que detectar en cuenta el nivel de deficiencia. Ah, ¿dónde está el nivel de deficiencia? Ah, que no tiene guardas, pues. Ese torno no tiene guardas, ¿no es cierto? Entonces, y si siempre estamos haciendo trabajos ahí, mecánicos, entonces de cilindrado, refrentado, roscado, porque todo eso se hace en el torno, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad es alta, ¿ya? La probabilidad es alta. Muy bien. El daño ocurrirá en algunas ocasiones. Es cuando de repente utilizamos una máquina y lo utilizamos también, puede ser con el tiempo, esporádicamente, ¿no? De vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, ¿no? Pero
casi por ahí en un nivel intermedio, por eso dice media, ¿no? Y de repente es baja cuando el daño ocurrirá rara vez cuando prendemos una máquina y no tenemos la seguridad, pero lo utilizamos una vez a las 500 esa máquina, ¿no? Pero sabemos que no tiene niveles de protección, ¿no? No tiene guardas. Estoy hablando estoy yendo a los extremos a máquinas ya para que ustedes tengan idea de la diferencia. Entonces, acá tiene que ver cuando es baja, cuando ocurre raras veces. Media, cuando el daño ocurre en algunas ocasiones, ¿no? El alta, cuando el daño ocurre siempre, casi siempre seguido, ya hay negligencia, ¿cierto? Entonces, esa es la valoración de riesgo. Tenemos que evaluar qué cosa, las probabilidades, ¿no? Las probabilidades, los niveles de probabilidad que son baja, media, alta, ¿es cierto? Sobre una deficiencia, sobre una falla detectada de algo, ¿es cierto? Que puede ser una máquina, puede ser un EPP, ¿está bien? Una estructura de construcción que está mal construida, ¿no? Una mala posición de alguna máquina, etcétera, etcétera. Falta de higiene, falta de limpieza, orden en nuestro taller. Entonces tenemos que detectar, ¿no es cierto? Esas deficiencias. Y de acuerdo a eso, ser nosotros conscientes, ¿no? Conscientes. ¿Cada qué tiempo ocurre eso? Si es siempre, va a ser alta. Si es a medias, una vez, o en diferentes ocasiones, va a ser media. Y si es una vez a las 500 que somos desordenados, por ejemplo, va a ser baja. Muy bien. Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles, acá dice NC. Debe considerarse nivel de la consecuencia previsible del nivel de las consecuencias NC. Ya debe considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectados, según. Ligeramente, mire, los niveles de consecuencia, ¿cómo se encuentran los niveles de consecuencia NC? Cuando es ligeramente dañino, estos son niveles. Cuando es dañino, ¿no? Cuando es extremadamente dañino, ¿no? Cuando es ligeramente dañino, solamente tenemos lesiones. O sea, los que nos podría ocurrir, ¿no? Las consecuencias que nos podría ocurrir. ¿Cuáles son? Lesiones sin incapacidad, pequeños cortes, magulladuras, irritación de los ojos, de la piel, molestias, incomodidades, dolor de cabeza. Dañino, cuando es lesiones con incapacidad temporal, o sea, nos mandan a la cama, ¿no? Fracturas menores, dañino, ya no está temporal, incapacidad temporal, o sea, ya no podemos trabajar. Daño a la salud reversible, sordera. Extremadamente dañino, lesión con incapacidad permanente ya, amputación, fracturas mayores, la muerte, daño a la salud, o sea, esto es lo máximo ya, ¿cierto? Y el nivel de exposición, NE, es una medida de frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. Habitualmente vendrá dado por el tiempo, ¿no? Aquí estuvimos hablando específicamente del tiempo, ¿no? De permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas, herramientas, etcétera. Este nivel de exposición se presentará según esporádicamente es nivel 1, eventualmente es nivel 2, permanentemente 3. Cuando es esporádicamente nivel 1, alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo. Eventual 2, varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos, ¿no? Con tiempos cortos. Permanentemente, continuamente, o varias veces su jornada laboral prolongada al menos una vez al día, o sea, todos los días ya prácticamente, ¿no? Entonces, el nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del daño según la matriz. Aquí tenemos una matriz, ¿no? Con la consecuencia del daño y también el nivel de exposición. Entonces, miren acá. Resumiendo, el nivel de riesgo se determina combinando, así en una conclusión, con el nivel de probabilidad. ¿Cuál es el nivel de probabilidad? Que es baja, que es media, que es alta. También con el nivel de consecuencias, que es ligeramente dañino, extremadamente dañino. Y con el nivel de exposición NE, cuando es esporádicamente, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Es eventualmente 2 veces y permanentemente 3. Probabilidad, acá combinando la probabilidad con la consecuencia del daño. Y también acá, nivel de exposición, ¿no? Me falta un nivel de exposición. Nivel de exposición. Nivel de exposición. Nivel de exposición. Según la matriz. Aquí tenemos según la matriz. Mira, acá tenemos una matriz pequeñita, ¿no? Una matriz pequeñita. Tenemos la probabilidad que es baja, media, alta. La consecuencia, ligeramente. Bueno, acá está considerándose la probabilidad y la consecuencia más que todo en este cuadro, ¿no? Ligeramente cuando es trivial, cuando es tolera. Ligeramente nos está dando acá parámetros, puntos acá, parámetros. Ligeramente cuando es baja y trivial nos da 4 puntos.
Cuando es media, la probabilidad y ligeramente dañino nos da de 5 a 8 puntos. La probabilidad alta, moderado, de 9 a 16. La consecuencia, ¿no es cierto? Cuando es dañino, en la probabilidad baja es tolerable de 5 a 8. Cuando es media, moderado de 9 a 16. Cuando es probabilidad alta de 17 a 24. Extremadamente, son códigos ya, ¿no? Son códigos, ¿ya? Como viene codificado el nivel de probabilidad de consecuencia, ¿ya? Probabilidad baja, moderado, 9 a 16, cuando es extremadamente dañino. Probabilidad importante de 17 a 24. Probabilidad alta y tolerable de 25 a 36. Muy bien. Valoración del riesgo. Valoración del riesgo. Con el valor del riesgo obtenido, con la valoración del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Tenemos acá, por ejemplo, nivel de riesgo. Dice que es intolerable, ¿no? Intolerable de 25 a 36 puntos, importante de 17 a 24 puntos, moderado de 9 a 16 puntos, tolerable de 5 a 8, trivial de 4 puntos, ¿no? Entonces, esto lo estamos aplicando también acá, ¿no? Lo estamos aplicando acá en una matriz de riesgos, ¿ya? Acá tenemos interpretación y significado. Intolerable de 25 a 36, ¿qué significa, no? Intolerable. No se debe comenzar y no continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, no debe producirse trabajo. Mejor no se trabaja si hay riesgo, ¿no? 25 a 36 puntos. Este es el código del nivel de riesgo intolerable. Eso es importante. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior de los riesgos moderados, o sea, inmediatamente. Moderado. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, mortal o muy graves, ¿no? Se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base, determinar la necesidad de mejorar las medidas de control. Tolerable. No se necesita mejorar la acción preventiva. No se necesita acá, mira, tolerable. No se necesita, o sea que puede trabajar, ¿no? Se puede dar paso al trabajo. No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantenga la eficacia de las medidas de control. Trivial, no se necesita adoptar ninguna acción. ¿Ya? No se necesita adoptar ninguna acción. A ver, vamos haciendo acá una pequeña recapitulación, ¿no? Hemos hecho la identificación del peligro, qué cosa es, la evaluación de riesgo, ¿cierto? Donde vamos a evaluar, ¿qué cosa vamos a evaluar en la evaluación de riesgos? El nivel de probabilidad, nivel de consecuencia y el nivel, ¿qué cosa? De exposición, ¿no? Nivel de exposición. Aquí tenemos los códigos para el nivel de probabilidad, los códigos para el nivel de, los niveles, códigos y niveles para el nivel de consecuencia, ¿no? De consecuencia, ¿ya? Y niveles se llama de exposición, ¿no es cierto? Entonces, en base a esos tres, nosotros vamos a hacer una matriz, como tenemos acá una matriz, ¿no es cierto? Tenemos una matriz. Pero también tenemos acá otro sistema más, que es el nivel de riesgo, que tiene que ver el nivel de riesgo, ¿no? Los niveles de riesgo que tienen que ver con intolerable, importante, moderado, tolerable, trivial. Entonces, todo el sistema se adjunta acá, se junta prácticamente acá, en esta matriz, esta pequeña matriz. ¿Ya? Entonces, pero básicamente tenemos que saber nosotros los niveles de probabilidad, los niveles de consecuencia y los niveles de exposición. Eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta, concluyendo, para nosotros poder tomar medidas, ¿no? Para nosotros poder tomar medidas. Si yo estoy pues, con una máquina, si yo estoy con una máquina, por ejemplo, una máquina que, que es ligera, que es extremadamente dañino, yo no puedo seguir trabajando, ¿no? Yo no puedo seguir trabajando con extremadamente, y sabiendo que es una probabilidad que siempre voy a trabajar alta, ¿no? O sea, pues una probabilidad que siempre voy a trabajar con esa máquina, ¿no? Y la tengo fallada, ¿no? Entonces es fijo que va a suceder un accidente, ¿no? Un riesgo que puede ser mortal.
y sabiendo que el nivel de exposición yo lo voy a trabajar permanentemente. O sea, ya creo que hay una condición, ¿no? Una condición subestándar, ya que es culpa del empleador, ¿no? Culpa del empleador, ya que se atenerá a las consecuencias, ¿no? Lo que pueda suceder. Y eso a veces, muchos empleadores, por ser un poquito duritos, ser tacaños, como se puede decir, no arreglan su carro, no arreglan su automóvil, no arreglan los frenos, ¿no? No arreglan sus luces, su dirección, que es lo más importante, ¿no? Los frenos, la dirección de un automóvil, y así a veces van a trabajar los choferes de los microbuses, de las combis, ¿no? No hay plata, no hay plata, no hay plata, y la verdad que las consecuencias pueden ser mucho más mayores en el campo automotriz de chofer, ¿no? De conductor, ¿no? Y en las industrias también igual manera, ¿ya? Entonces entra a tallar bastante la parte de la negligencia del empleador. A ver, hasta ahí está quedando claro, López y Pizán. López, Sí, profesor. creo que Sí, está entendible, ¿no? Está entendible, ¿no? Todo lo que estamos haciendo hoy es codificación, ya codificación de los peligros y los riesgos. Muy bien. Continuamos entonces. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, otro cuadrito donde hablamos de los procesos, lugar, actividad, como una ficha de trabajo diaria para una empresa, ¿cierto? Donde aquí tenemos, por ejemplo, una tarea, por ejemplo, un ejemplo, inspección de etiquetado, supongamos en una fábrica textil, ¿no? Peligro, ¿cuáles? Los pisos resbaladizos, dice acá. De repente hay, no soy tan especialista en un arte textil, pero de repente hay una parte, un área donde hay pisos resbaladizos de repente, ¿no? O el piso está resbaladizo, ¿no? Riesgo, golpe, fractura. Requisito legal, decreto ley número 42. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, dice índice de personas. Bueno, casi no se nota, estoy de bajado. Vamos a ver acá. Índice de personas, casi no se entiende. Acá dos, ¿no es cierto? Índice de procedimientos, ¿no? Existentes, dos. O sea, hay dos procesos operativos, ¿no? Índice de capacidad, dice, ¿no? Índice de capacitación, dos. ¿No? Le está poniendo acá un nivel de probabilidad, mire, ¿no? De acuerdo al criterio técnico de su empresa, ¿no? De acuerdo al criterio, los indicadores, estos son indicadores, ¿no? O niveles de acuerdo, en la parte de probabilidad, de acuerdo al tipo de trabajo. Nosotros podemos hacerlo de acuerdo al tipo de trabajo, ¿no? Índice de exposición al riesgo, de acuerdo a la operatividad del trabajo, ¿no? Si acá fuera un taller mecánico, fuera diferente, ¿no? Índice de probabilidad, ABCD, entonces va sumando acá, que es el total, ¿no? 8. Índice de severidad, ¿no? 2. Probabilidad por severidad, 10. 10. Probabilidad por severidad lo vamos a ver más adelante. Nivel de riesgo, M, medio, ¿no es cierto? A ver quién entró acá, Álvarez. Y riesgo significativo, no hay riesgo significativo. Medida de control, programa de limpieza, ¿no? Medida de control, hay que actuar con medida de limpieza. ¿Ya? Buenos días, Renzo. Bueno, y acá tenemos, ¿qué tal? Y aquí tenemos acá una partecita que me ha salido media borrosa, pero también tiene que ver con lo tolerable, con lo moderado, con lo importante, con lo no intolerable. Si nosotros nos ponemos a verlo detalladamente, que ya no nos alcanza el tiempo, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar más o menos, este es un formato, un pequeño modelo, una guía, como ustedes pueden establecer, ¿no? Su gestión en un taller automotriz, ¿no es cierto? Para nosotros analizar las probabilidades, las consecuencias, ¿no? Y los niveles de exposición que tienen que ver con el peligro y con el riesgo que pueda haber en un taller automotriz o en cualquier industria, o empezando en casa si tenemos alguna maquinaria, ¿no? Muy bien. Ya hemos dicho que la prevención de riesgo se entra en todo, ¿no? Hasta en casa, hasta de lo más pequeño o hasta de la empresa más pequeña. Muy bien, vamos acá a acciones correctivas. Vamos acá a acciones correctivas, ¿ya? Acciones correctivas, ¿no? Tiene código, mire, código 01, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, ¿ya? Código 16, 17, está hasta el número 24, hasta el número 24. Entonces, los códigos de riesgo, código de riesgo. Dice tabla de acciones correctivas, ¿no? Por ejemplo, dice, en una empresa, por ejemplo, en una empresa, o en cualquier situación, ¿no? De peligro, riesgo,
en casa o en industria. Código número 1 dice, desarrollar, mejorar y corregir un programa de inspecciones, dice, ¿no? Planeadas, ¿no? Planificación, orden, limpieza, observaciones planeadas de emergencia, equipo de protección personal, control de salud y otros. Control de salud y otros, ¿no? Número 2, establecer, revisar el procedimiento de trabajo, tarea estándar. Número 3, adecuarse a la normativa legal nacional. Siempre hay que trabajar bajo la normatividad nacional o internacional, ¿ya? Nosotros tenemos una ley, en la primera clase le hicimos la 21189, me parece que es la ley de seguridad en el Perú, ¿es cierto? Nacional. La internacional, la OSHAS, ¿no? ¿No? La ISO, ¿no? ISO internacional. Muy bien, normatividades, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿ya? 4, capacitación, entrenamiento, reentrenamiento individual, capacitación del personal, ¿no? 5, capacitación, entrenamiento, reentrenamiento grupal también. ¿Cómo vamos a trabajar en grupo? Una cosa es trabajar individual y otra cosa es trabajar en grupo, ¿cierto? 6, establecer el sistema de señalización. Es muy importante el sistema de señalización. La señalización nos comunica, ¿no? Nos avisa, nos informa de algo, de la existencia que puede haber de un peligro, ¿ya? Tanto en la parte antisísmica como en la parte de peligro de maquinaria que puede haber industrial. 7, mejorar selección, ¿no? Y asignación de personal, mejores personales. 8, entregar, seleccionar, utilizar equipo de protección o CPPs. 9, cambiar de puesto, sancionar al personal. Si un personal pues no está al nivel de tal tarea o de tal operación o tal puesto, ahí que tenemos que descenderlo y ponerlo en su lugar a la persona la más indicada. Peor cuando hay riesgos, ¿no? Hay peligros, ¿no? Muy bien. 10, mejorar el diseño de equipos, maquinaria, lugar de trabajo. Hay que modernizar la máquina, ¿no? Hay máquinas muy antiguas que provocan la fatiga. Hay que evitar la fatiga. 11, instalar, adecuar guardas o accesorios de seguridad. Ya le dije los tornos. Es cierto, la maquinaria es especialmente de corte y de fuerza, ¿no? 12, entrenamiento en primeros auxilios. Hay que saber primeros auxilios, un poco de primeros auxilios. 13, mejorar el orden y la limpieza del lugar de trabajo. Es muy importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo. Por ahí comienza todo, ¿ah? 14, eliminar, reducir, controlar las condiciones ambientales peligrosas, ¿no? Ruido, radiación, alta, baja temperatura, gases, polvos, humos, vapores. Hay muchas personas que son susceptibles a estas cosas de acá. Y yo en lo personal, por ejemplo, soy bastante susceptible a los polvos, soy alérgico. Inmediatamente comienzo con el achiza, chiza, 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 ¿cierto? Hay otras personas que les hace mal al oído, ¿no? El ruido les perjudica. Los gases, bueno, los gases a todos, ¿no? Los humos, los vapores, la radiación, etcétera. Muy bien, tenemos acá código 15, eliminar, reducir, controlar condiciones ergonómicas deficientes, ¿no? Como cargas, posturas. Hay que saber cargar, ¿no? Hay que saber trasladar, hay que saber dar movimiento, cómo nos vamos a desplazar, ¿no? Espacio de trabajo reducido, iluminación deficiente, mobiliario inadecuado, otros, ¿no? 15. Acá tenemos en acción correctiva, ¿no? Acción correctiva. Estamos haciendo lo que es acción correctiva. Código 16, tenemos eliminar, reducir, controlar defectos físicos peligrosos como filoso, algo que sea filoso. Por ahí de repente hay una punta también, ¿no? Hay algo carcomido, hay algo roto, agrietado, ¿no? Bueno, qué sé yo, en una pequeña caída nos puede producir cosas muy maliciosas, ¿no? Eliminar, reducir. 17, controlar condiciones de almacenamiento inadecuado. Código 18, eliminar, reducir, controlar peligros eléctricos, que también es muy importante. La muerte, como se dice, está a la vuelta de la esquina con lo que es eléctrico, ¿no? Es muy peligroso la corriente eléctrica, ¿no? 19, eliminar, cambiar, reforzar herramientas manuales eléctricas que están inadecuadas o defectuosas, ¿no? Eliminar. 20, cambiar material, equipo inadecuado. 21, eliminar, reducir, controlar condiciones que podrían generar explosión e incendio. 22, seleccionar, utilizar herramienta, equipo, material adecuado. 23, establecer, cumplir con el programa de mantenimiento preventivo. Es muy importante el mantenimiento preventivo, equipos, máquinas, instalaciones, herramientas. 24, otras medidas correctivas. Otras medidas otros que de repente no están. A ver, hasta ahí está quedando claro, Renzo, Luis López, ¿qué más tenemos acá? Kevin, ¿no? Sí, profesor, Y, todo claro.
Sí, creo que está entendible, ¿no? El curso de riesgo, prevención de riesgos es bastante entendible, ¿no? No es como los cálculos, ¿no? Los cálculos los cálculos, que tenemos que hacer en laboratorio de sistemas, ¿no? Laboratorio de sistemas, de cálculos eléctricos, cálculo de laboratorio de mecanismo de transmisión, que son, ya utilizas bastante la matemática. Yo les recomiendo que vayan leyendo para el próximo año, estudiando un poco la matemática, porque van a realizar, y creo que ya lo están haciendo desde este primer siglo, primer, segundo, están llevando laboratorio de sistemas, me parece que están llevando lo que es el sistema de dirección, ¿no es cierto? Dirección, frenos, amortiguación. Eso es lo que están. ¿Están llevando ese curso o no están llevando ahora? Jóvenes, Sí, están llevando. ¿Con quién están llevando? ¿Con profesor Meléndez, Pedro? con su profesor Jorge. Ah, Jorge Rivero. Ya, entonces están llevando con curso. Entonces ahí van a llevar un poco lo que es de cálculo. Entonces tienen que saber un poco de matemática, ¿no es cierto? Este curso, bueno, es un poco más, tiene que ver con la seguridad, pues no son los consejos, ¿no? Lo que nos da, ¿no? Las asesorías, el curso de prevención de riesgos, que es muy importante, considerado, ¿no? Y amparado a nivel internacional, ¿cierto? Y ya han sucedido muchos casos, muchos accidentes, muchas consecuencias, ¿no? Mortales especialmente, entonces se ha implantado esta prevención en todas las industrias, todo ya, en todos los sistemas de la sociedad, la prevención de riesgos hasta en la salud, ¿cierto? Muy bien, entramos acá a la implementación del mapa de riesgo. ¿Qué cosa es un mapa de riesgo? ¿No? Introducción, marco legal, el procedimiento de implementación, elaboración de la matriz de riesgos, elaboración del mapa de riesgo, bibliografía, anexos. Vamos a ver acá, ¿ya? ¿Qué es un mapa de riesgos? El término mapa de riesgos tiene su origen en Italia. Dice, uy, en Italia, que es 1960, entiende como parte. Ese mapa de riesgo es una herramienta necesaria, ¿no? De gestión también, para localizar, para controlar, seguir y representar en forma gráfica a los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo, ¿no? Cuando hablo profesionales se refiere a algo específicamente, lo dice formal, ¿no? Formalmente en una empresa. Pero ya dijimos que la prevención de riesgos entra en todo, hasta desde casa y desde donde estemos, ¿ya? Así esta herramienta nos permite sistematizar y adecuar los riesgos existentes para crear y mantener ambientes y condiciones de trabajo en óptimas condiciones, ¿no? Que contribuyan a la preservación de la salud de los trabajadores y al mejor desenvolvimiento de ellos en su correspondiente labor, ¿no? El trabajador tiene que sentirse cómodo, pues, ¿no? Cuando va a trabajar en una empresa o donde esté, ¿no? Este documento ha sido elaborado como resumen ejecutivo de ayuda rápida, guía para implementación de requisitos, no reemplaza recomendaciones que un experto puede ofrecer en este tema. Peligro es cualquier condición o práctica, miren, ¿no? Operación, parte operativa, en cualquier lugar de empleo, ¿no? En cuya naturaleza representa un peligro inmediato que se espera pueda causar la muerte o una lesión grave o donde posiblemente inminente o dicho peligro puede eliminarse mediante los procedimientos de aplicación de otra manera brinda esta ley. También esos son los peligros, ¿cierto? Muy bien. Relación causa-efecto. Relación causa-efecto. Por ejemplo, acá yo tengo un peligro, aspecto, ¿no? Pongamos que dice acá danger, es algo tóxico, dice acá algo tóxico. El riesgo puede ser que se derrame, ¿no? El riesgo puede ser lo que se derrame, la acción de derramarse, ¿no es cierto? Esto tóxico. Los peligros pueden clasificarse según la fuente, en físico, ergonómico, biológicos, peligros eléctricos, peligros químicos, peligros mecánicos, peligros psicosociales, peligros sociales o por parte del operador. Riesgo es la combinación entre la probabilidad, la consecuencia y la ocurrencia, que dijimos el nivel de exposición, ¿no? De un determinado evento peligroso. Si decimos expresiones como riesgo es mínimo, es porque lo asociamos al hecho de que la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de que ocurra de un accidente es también mínima. O sea, es muy, como se dice una vez a las 500, ¿no? Muy baja, como lo vimos, la probabilidad baja, ¿no es cierto? Nivel de exposición, también, ¿qué dijimos? Nivel de exposición muy baja, ¿no es cierto? Vamos a ver. Probabilidad es la posibilidad de que la exposición del factor de riesgo genere en el tiempo consecuencias no deseables. Dichas probabilidades están directamente relacionadas con los controles. Mira, nuevamente volvemos acá a reafirmar los controles que la empresa haya establecido.
para minimizar o eliminar el riesgo. Acá está probabilidad baja, ya lo vimos, ¿no? Media, alta, severidad, baja, media, alta. También hay acá otro sistema más de severidad, ¿no? De baja cuando las lesiones son superficiales de poca gravedad, no incapacitantes, o sea, no te produce incapacidad o con incapacidad menores de repente, ¿no? Pueden ser cortes, ¿no? Dijimos, ¿no? Cortes, ¿no? Golpes. En media, cuando todas las enfermedades no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo grado, tercer grado, golpes severos, fractura menor. Media, de severidad. Alta, enfermedad profesional grave, progresiva o mental. También sucede en la empresa, ¿no? Fracturas, huesos, grandes cráneos, múltiples amputaciones, etcétera. Y acá hasta puede estar la muerte, ¿no es cierto? Vamos a poner acá la muerte también. Muy bien. Marco legal. Hay un marco legal, ¿no? que ampara la implementación de un mapa de riesgo. Las empresas incluidas en el grupo de alto riesgo está la promulgación del Decreto Supremo 009-2005-TR, ya publicado el 30 de septiembre de 2005, vigente, que nos ampara que todas las empresas deben tener un mapa de riesgo, ¿no? La implementación de un mapa de riesgos. Ya, acá es obligación del empleador elaborar el mapa de riesgos como medida de identificación de control de la seguridad y salud publicado en un lugar visible de forma que sea visible a todos los trabajadores. Generalmente en la parte de las oficinas, en la parte de los pasadizos, comenzando la empresa, ¿no? Bueno, acá son artículos, ¿no? Artículos que ya ustedes lo leen. El proceso de implementación, elaboración de la matriz de riesgos. La matriz de riesgos es una herramienta para gestión de la salud, seguridad de nuestra empresa. Brinda información básica para el análisis de salud y seguridad laboral y para la elaboración de planes preventivos. Debe consolidar la evaluación de riesgos y peligros y será la base para la confección del mapa de riesgos. A. ¿Cómo consolido, cómo implemento mi mapa de riesgos? A. Con la evaluación de peligros y de riesgos, ¿no? Todo lo que hemos venido haciendo desde un comienzo, la clase de hoy día, ¿no? Hemos hecho la evaluación de riesgos, la probabilidad, ¿no? La probabilidad, niveles de probabilidad, niveles que más de consecuencias, niveles que más de exposición, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso también hemos visto los actos que debemos tomar, ¿no? Los actos correctivos, también hemos hecho los actos correctivos para poder implementar esta implementación de mapa de riesgos. Acá tenemos un dibujito, que no se le diga muy claro, pero bueno, una idea para que ustedes tengan. Mapa de riesgo de una instalación industrial, donde tenemos, por ejemplo, acá un cuarto de baterías, que es lo de color rosado, un cuarto de baterías. Tenemos una área de química, ¿no? De químicas, una parte de químicas, ¿no? Tenemos una parte también, un área de un panel de control, acá un panel de control, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, no ha salido muy claro este de acá. Pero da a entender, da la idea de una instalación industrial, que nosotros lo tenemos que tener por áreas. Nosotros tenemos que tener por áreas. Más adelante vamos a hacer más mapas de riesgos, ¿ya? Más mapas de riesgos y matrices de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy en una instalación o estoy en mi casa, ¿no? Debo hacer mi croquis, ¿no? Primeramente debo hacer mi croquis, ¿no? Mi esquema, bueno, mi esquema, ¿no? Mi diagrama y seleccionar con mucha más justa razón cuando estoy o en mi taller automotriz, ¿no? De repente mi área, ¿qué cosa? Mi área por ejemplo, mi área de motores, mi área eléctrica, ¿no? Mi área, por ejemplo, para hacer el cambio de aceite, ¿no? La parte de cambio de aceite, la parte de lubricación, ¿no? Todo lo que tenga que ver con líquidos, la parte electrónica, ¿no? Mi parte de gatos, ¿no? De tecles, ¿no es cierto? De elevadores, ¿no? Entonces, yo tengo que saber todas esas áreas, no puede estar todo en un solo sitio. Tiene que tener sus metros cuadrados, ¿no? En distintos, separados, para, ¿no? Mis lugares de desecho, ¿no? De reciclaje, ¿no? Mi área de desecho, reciclaje, mis baños, ¿no? Aparte, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿qué quiere decir? Y yo tengo que poner mi señalización. Lo que está de color amarillo son señalizaciones, mire, lo que está de color amarillo son señalizaciones. De acuerdo a mis áreas que yo he hecho en mi establecimiento o en mi taller, entonces yo tengo que hacer mis señalizaciones. Ya, señalizaciones generalmente utilizamos los CPPs, ¿no? Lo de color amarillo, ¿cierto? Nos está mostrando algunas señalizaciones de EPPs, ya de EPPs.
y lo que está de color rojo acá, por acá, también hay unas partes amarillas que significan que hay descarga eléctrica. Ya lo vamos a ver más adelante, algo más claro, ¿ya? Pero generalmente, ¿qué tiene que haber? Una vez que se ubicado tus áreas de trabajo, tiene que haber la señalización, ¿qué cosa? Del peligro. Tiene que haber la señalización del peligro. Y otro punto importante que tiene que haber la señalización de los CPPs que tú tienes que utilizar, medidas cautelares que tú tienes que tomar. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Hola, hola, escucha. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, aquí tenemos, acá tenemos hoy día a López, tenemos a Renzo, tenemos a Abanto y nada más. Abanto, tenemos a Renzo, Luis López, a Kevin Pizán, perdón, Kevin Pizán, ¿no? Abanto, a ver, nuevamente, Kevin Pizán, tenemos a Álvarez, Lorenzo Álvarez. Muy bien. Entonces, que quede claro, ¿ya? En una empresa tenemos que nosotros hacer nuestro mapa de riesgos de nuestro croquis de las áreas de nuestra instalación, ¿no es cierto? Luego de eso, tenemos que poner nosotros la señalización, ¿no? La señalización de las zonas peligrosas, ¿no? De las zonas peligrosas, ¿no es cierto? La señalización, por ejemplo, de fuego, la señalización de tóxicos, la señalización de, ¿cómo se puede decir? De explosivos, podríamos decirlo así, ¿no? La señalización de maquinaria, ¿no? La señalización de que puede haber descarga eléctrica, ¿no? Arco eléctrico. Y de acuerdo a eso, de zonas resbaladizas, etcétera, ¿no? Esa es una primera señalización. ¿Qué cosa? De los peligros que puede haber. Y la otra señalización es que tenemos que, la señalización de los CPPs, de las medidas que nosotros tenemos que utilizar, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos a un lugar, por ejemplo, acá, de un área de química, acá, en este ejemplo, un área de química, tenemos que tener nuestras mascarillas, pues, ¿no? Tenemos que tener nuestras mascarillas para nosotros poder,